¿Acaso tu ortodoncista te dijo que debe desgastarte los dientes para poder crear el espacio que no tienes y poder enderezar todos los dientes que tienes apiñados? En este video te voy a estar contando de qué se trata el stripping, desgaste interproximal o IPR. Quédate hasta el final para que te enteres por qué tu ortodoncista lo hace y qué cuidados debes tener en casa después de que te hacen este procedimiento. Como hemos visto en videos anteriores, el apiñamiento dental se produce porque tienes una falta de desarrollo de los huesos, están muy pequeñitos, tus dientes son muy grandes y salen por donde pueden salir, montados unos encima de los otros. Si este apiñamiento es leve, se puede hacer una técnica que se llama stripping, desgaste interproximal o IPR. Este desgaste lo hacemos tanto en pacientes con ortodoncia convencional como en pacientes con ortodoncia invisible. Este desgaste interproximal puede ser de 0.1, 0.2, 0.3 hasta 0.5 de milímetros. Quiere decir que ni siquiera llega a ser 1 milímetro, es la mitad de 1 milímetro. Es un desgaste adecuado para poder lograr enderezar los dientes, dándoles espacio, dándoles el espacio que tú no tienes para que se acomoden mejor. Normalmente los dientes cuando erupcionan, ellos se van desgastando, tienen un desgaste natural para poderse ir acomodando y ubicarse dentro de la boca. Pero si tú no tuviste ese desgaste natural, el diente va a estar muy ancho. Entonces lo que hacemos es quitar del ancho del diente, reducirlo para que se pueda acomodar mucho mejor. Este desgaste también se utiliza cuando estamos corriendo los dientes hacia atrás o hacia un lado, uno por uno, y no tienes espacio, entonces se crea ese espacio para poder movilizar por diente o por sectores. También se utiliza cuando están los dientes muy hacia afuera y queremos llevarlos hacia atrás. Si es muy poca la retrusión o la inclinación hacia atrás que queremos dar, podemos hacerlo con desgaste, pero si es muy grande, hay que hacer extracciones de dientes. Cuando el apiñamiento es muy severo y están muy montados encima unos de los otros, de igual manera debemos hacer extracciones dentales. Este stripping, desgaste interproximal o IPR, lo evalúa tu ortodoncista en el momento del diagnóstico para saber qué cantidad debe hacer. Solamente él puede saber hacia dónde va a llevar los dientes y qué tanto necesita mover. Por acá te voy a estar dejando uno de mis videos acerca de las etapas de la ortodoncia invisible. ¿Es verdad o es falso que la ortodoncia invisible tiene etapas? Y también te voy a estar dejando el video de las etapas de la ortodoncia convencional. El desgaste se puede hacer con lijas metálicas, con disco, con fresa o con tiras de pulir, pero con instrumentos rotatorios y oscilantes. Quiere decir que no lo hacemos, no cogemos la lijita con la mano, sino que lo hacemos con este instrumento que va vibrando y va moviendo la lijita hasta que desgasta en medio de diente y diente, así como lo podemos ver en el video. Existen también unos calibradores que nos van indicando la cantidad de desgaste que se está haciendo. Estos calibradores precisamente vienen de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5. Cuando desgastamos, colocamos el calibrador y vamos viendo qué tanto se desgastó. Estos calibradores más que todo los utilizamos en ortodoncia invisible porque debemos ser muy precisos y muy exactos en el momento de desgastar, ya que si se desgasta de más, el tratamiento puede verse afectado. De igual forma, si se desgasta de menos, también se va a ver retrasado el tratamiento. Por eso utilizamos los calibradores para ir evaluando hasta qué punto debemos hacer este desgaste. No tengas miedo si tu ortodoncista te pide hacerte este desgaste. Es porque él se da cuenta que no es necesario sacar un diente completo de lado y lado para corregir la maloclusión que tienes. Lo puede hacer con este stripping. Terminado este desgaste interproximal o IPR, lo que debes hacer es comprar enjuague bucal con flúor.
ya que si no utilizas el enjuague bucal con flúor se pueden ver afectados los dientes, creándose caries dentales y sensibilidad. Por eso el flúor lo que va a hacer es remineralizar el diente para que nada de esto suceda. Puedes hacerte este procedimiento con total tranquilidad si sigues las indicaciones de tu ortodoncista. Espero que te haya quedado mucho más claro este concepto y que tengas la certeza y la seguridad que si tu ortodoncista te lo pidió es porque es un procedimiento seguro para tus dientes. Espero que este video te haya encantado, dale like, activa la campanita de las notificaciones, recuerda seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.